Bienvenidos a una nueva edición de Semana en Línea. Todos los lunes te traemos las últimas tendencias empresariales, siempre desde la perspectiva de Semana Económica. La inestabilidad política seguirá siendo un lastre para el reflote de la economía. A nivel internacional, la guerra entre Rusia y Ucrania ha generado terribles pérdidas en vidas humanas, problemas logísticos a nivel global y una peligrosísima escasez de alimentos. A esto se suma el aumento de tensiones entre China y Estados Unidos. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, visitó Taiwán la semana pasada y declaró su apoyo por su soberanía política. China, que apunta a reunificar Taiwán con su territorio, reaccionó. El gobierno de Xi Jinping ordenó ensayos militares, navales y aéreos en territorios peligrosamente cercanos a la isla asiática. Ahora, no pequemos de alarmistas. Analistas internacionales coinciden que el conflicto difícilmente escalará pronto, pero es importante monitorearlo de cerca por su potencial disruptor sobre los mercados internacionales. En el plano local, el corto plazo está más complicado. Las investigaciones fiscales contra Pedro Castillo avanzan y su situación es cada vez más frágil. El presidente armó un nuevo gabinete que más parece un manotazo de ahogado, mientras sigue perdiendo apoyo popular, aliados en el Parlamento e incluso en su entorno personal. Con esta turbulencia política generalizada y la amenaza de la inflación, aún con la posibilidad de enviar a Estados Unidos a una recesión suave, las expectativas para la economía local son poco alentadoras. Según el índice de confianza empresarial del Banco Central de Reserva, la confianza en la economía a 12 meses se mantiene en territorio pesimista y peor aún, la confianza empresarial en un panorama de 3 meses. Es casi impensable esperar que este pesimismo se revierta pronto. Como consecuencia, la inversión privada podría caer hasta 5% en el segundo semestre y alrededor de 3% en el 2022. Naturalmente, el pesimismo se contagia también a los consumidores y genera cautela en el gasto. Pareciera que todas son malas noticias. Pero uno de los deberes de la empresa es innovar para sobrevivir a coyunturas difíciles como estas, tal como sucedió durante la pandemia. Pero por eso no se pueden perder nuestro último especial de negocios digitales, al que pueden acceder siguiendo el link que está acá abajo. Uno de nuestros principales artículos en este especial analiza el caso de consolidación de una empresa en particular, Supermercados Peruanos. Las ventas online se dispararon durante la pandemia y las cadenas de supermercados fueron uno de los principales ganadores. En el 2021, las restricciones de la pandemia continuaron y gracias a una mayor penetración del e-commerce, la venta online creció con más fuerza. En este contexto, Supermercados Peruanos, que agrupa las marcas Plaza Vea, Vivanda, Más y Macro, logró consolidarse en el liderazgo del sector. Al cierre del 2021, la empresa del grupo Intercorp lideraba las ventas de las principales cadenas de supermercados, tanto en el canal físico como en el digital. ¿Cómo espera mantener el liderazgo? Una de las apuestas del grupo Intercorp es Agora. La aplicación digital unifica diversos servicios, como pagos, ahorros y marketplace. De hecho, el marketplace ofrece más que supermercados. Engloba también otras empresas de Intercorp, como Promart, Inca Pharma o Mifarma. Con esto, esperan competir contra otras herramientas digitales, como Fácil de Falabella y Cornershop, aliado de Cencosud. La empresa y el sector en general todavía afrontan retos. Expandir el e-commerce más allá de Lima, competir contra el dominio del canal tradicional, es decir, las bodegas, y fidelizar a un consumidor más cauto en épocas de inflación. Seguiremos de cerca cómo desarrollan sus estrategias. No se pierdan a continuación nuestro segmento de finanzas, donde analizaremos a los sectores que muestran señales de recuperación en la bolsa de valores. Hoy en Inversión y Retorno
nuestro segmento de análisis financiero auspiciado por Prima FP, les traemos un zoom sectorial. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima es el principal referente de su rendimiento. Si bien este índice agrupa acciones de los 5 principales sectores representados en la Bolsa de Valores, son 2 sectores los más importantes, los que más afectan su ponderación: el minero y el financiero. El índice general mostró un comportamiento positivo hasta finales de marzo, pero en abril comenzaron los problemas. La incertidumbre política y la inflación récord en Estados Unidos golpearon la plaza local, que cayó cerca de un 25% en poco más de un mes, y todavía está lejos de levantar cabeza. La caída del índice de la BVL coincide con la de sus 2 principales componentes. Mientras que el índice del sector minero se ha desplomado, por otro lado, el sector financiero muestra ciertas luces de recuperación y ha crecido un 11% desde mediados de julio. ¿Se trata de un momento pasajero o hay buenos fundamentos para este sector? Mira, el sector financiero tiene otro efecto bien importante. El sector financiero se vio muy golpeado en el 2020 y parte del 2021 por las entradas y salidas a cerrar la economía, básicamente, y eso generó provisiones importantes. Y lo que está pasando es básicamente están, digamos, limpiando sus balances y mejorando su crecimiento. Y eso ha llevado a que los bancos hayan tenido cierto digamos, desempeño más positivo, particularmente el último trimestre. Ahora, las acciones financieras normalmente son una posición apalancada en una economía, ¿no? Y lo que está pasando en Perú es que hoy en día tenemos un riesgo país un poquito más alto de lo que era en el pasado por la situación que estamos viviendo de crisis política particularmente, y eso hace que las valorizaciones también estén bastante descontadas contra lo que han operado estas compañías en el pasado, con niveles de generación de ingresos como el actual, ¿ya? No estamos a niveles prepandemia, me parece, en casi todas, pero sí creo que vamos a ver mucha gestión de balance por parte de las financieras hacia adelante, y eso va a llevar a que, digamos, puedan tener mejores resultados. Esa es un poco la historia que está dentro de las financieras, y una expansión en su valorización va a depender mucho de que el riesgo país baje, ¿no? Y eso es común para todas las acciones, pero particularmente para las financieras más que otras. El sector eléctrico, por su parte, cuenta una historia distinta. El índice del sector en la BVL ha mostrado un importante crecimiento durante el último mes, con lo cual ha ido recuperando las pérdidas que ha generado desde abril. ¿Qué dicen los expertos al respecto? Las empresas eléctricas tienen una condición bien interesante. Son grandes generadores de flujo de caja y son muy estables en el tiempo, ¿ya? Particularmente las generadoras. Y las distribuidoras también, ¿ya? Pero son bien estables en el tiempo, y lo que está pasando es un poco digamos, el viento de cola que han venido teniendo por la recuperación que ha venido obteniendo Perú desde el año pasado, después del COVID, ¿no? La segunda razón es que, digamos, los precios de los minerales y el incremento en la producción minera que se ha querido tener versus otros años, ha incrementado, a pesar de que ha estado medio flojo el tema por el tema de los paros y todo lo que hemos estado viendo en el sector minero. Eso ha ayudado mucho. Las industrias también han tenido algo más de demanda, y eso está haciendo que los resultados sean bastante mejores. Ahora, hay un tema que es bien importante, que es la gestión de la potencia instalada, de la gestión digamos, de los activos de las compañías. Es bien importante, particularmente en las generadoras, y sí hay algo de diferencia entre una y otra, pero claramente ha sido positivo para el sector. Yo te diría que es eso. De largo plazo son grandes dividenderas, son activos que tienen altos niveles de dividendos, y eso lleva a que sea atractivo para un inversionista que quiere tener ingresos corrientes, no solo riesgo de precio, digamos, desde el punto de vista digamos, de valor, de volatilidad en el precio, ¿no? Finalmente, otro sector con perspectivas positivas de recuperación es el de consumo, compuesto casi en un 80% por InRetail y Alicorp. Desde la semana pasada, el índice del sector había crecido 15% desde el 14 de julio. Las acciones de consumo en la bolsa se han recuperado en el último mes, y la razón de eso es que los resultados de las mismas
han venido mejor que lo que el mercado estaba esperando. Había mucha preocupación con respecto a si iban a tener un shock de demanda, básicamente una caída en volúmenes de venta, y si iban a tener un choque en márgenes por precios de materias primas, ¿no? Y claramente las compañías han sido bastante eficientes en manejar su balance y eso ha llevado a que tengan resultados mejores de lo esperado. Han podido traspasar precios básicamente por el incremento de costos y eso ha llevado a que los resultados hayan sido bastante buenos desde el punto de vista de ventas y desde el punto de vista de márgenes. Y lo que ha hecho que esto rebote es básicamente lo deprimido que estaban los precios en la bolsa de valores el último mes, ¿no? Y eso ha hecho que salga compra de inversionistas, de personas naturales, haya habido compra también de inversionistas extranjeros, inversionistas institucionales, porque están viendo valor. Eso en el corto plazo. De mediano plazo, claramente las compañías están manejando bien sus balances. Los costos de las materias primas se han reducido significativamente de lo que pasó el primer semestre de este año, básicamente por el hecho de que está entrando algo más de oferta por el lado de esas materias primas. Y lo que debería generar eso hacia adelante es que la gestión de costos sea menos riesgosa y puedas tener una posición financiera más interesante. Las acciones, a mi entender, siguen bastante descontadas con las cuales son sus valores fundamentales y eso debería generar que sean atractivas para los inversionistas, ¿no? Aunque el rendimiento de la BBL se ve debilitado por la inestabilidad nacional e internacional, la clave está en los matices. Un enfoque sectorial es lo que nos permite identificar oportunidades de corto plazo. Seguiremos con más de esto en la próxima edición, el próximo lunes, de Inversión y Retorno. Para cerrar, daremos una mirada a futuro sobre la generación de energía. A continuación, en Agenda Sostenible, hablaremos sobre el enorme potencial del hidrógeno verde y los avances en su implementación. No se despeguen. Hoy, en Agenda Sostenible, nuestro segmento de negocios con impacto social auspiciado por Engie, hemos decidido recurrir al expertise de nuestro auspiciador, porque nuestro invitado no solo es el country manager adjunto de Engie Perú, sino que Daniel Camac es también presidente de la Asociación Peruana de Hidrógeno. Es además él un experto que nos va a aterrizar por qué el hidrógeno verde puede ser crucial para marcar una nueva era en lo que es la energía y el sector energético en general en el Perú. Daniel, bienvenido a Agenda Sostenible. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos qué aplicaciones puede tener el hidrógeno verde en el Perú, por qué puede ser tan importante para nosotros. Mira, el hidrógeno verde como tal, en realidad es el motor para descarbonizar la economía en general, ¿ya? Porque va a reemplazar justamente en aquellas aplicaciones donde se utilizan combustibles líquidos fósiles que generan emisiones. Por ejemplo, nosotros como Engie, conjuntamente con Anglo American, hemos desarrollado un piloto hace poco y hemos puesto en producción el primer camión de 300 toneladas, el camión minero, estos camiones CAEX, ¿no?, que transportan el mineral en las minas de Tajo Abierto, ¿no? Entonces, esos camiones se ha reemplazado el tanque de diésel por un tanque de hidrógeno. Esa es una de las aplicaciones importantes que va a tener el hidrógeno. Entonces, la minería, ya no solamente hoy muy comprometida, digamos, en la transición energética, en llegar a carbono neutralidad al 2040, 2050, todas las compañías mineras globales están adoptando este compromiso, igual que las compañías energéticas como Engie. Entonces, para alcanzar eso, solamente se va a lograr si es que introducen el hidrógeno verde en su utilización. Entonces tenemos el transporte de minería, tenemos el transporte pesado, por ejemplo, o el transporte en grandes distancias, trenes, buses, barcos, inclusive ya hay algunas aplicaciones que se están ensayando para su utilización en transporte aéreo, ¿no? Entonces, el hidrógeno sin duda va a ser el combustible del futuro, ¿no? Y Perú, ¿cómo entra, digamos, en este escenario, ¿no? ¿Cuál es el potencial que tenemos como país de cara a lo que es el hidrógeno verde? Sí, mira, es sabido que todos conocemos que Perú es rico, digamos, en los recursos energéticos, en recursos renovables. Tenemos zonas, ¿no?, en el sur, por ejemplo, el potencial solar es impresionante.
Arequipa, Moquegua, Tacna, etcétera, ¿no? Pero aquí en Ica, por ejemplo, el potencial solar es increíble, el potencial de viento es increíble, ¿no? Es una intensidad de viento que te permite producir, por ejemplo, la electricidad de manera constante durante las 24 horas del día, ¿no? Y a precios muy competitivos, ¿ya? Entonces, de los estudios que ha hecho el Ministerio de Energía y Minas, la Sociedad Peruana de Energías Renovables, nosotros también las estadísticas que tenemos en H2 Perú, donde ENGIE forma parte, digamos, de esa asociación, se tiene identificado más o menos 120 gigavatios de capacidad para producir electricidad con energía renovable. Para ponerlo en proporción, 120 gigavatios. 120, ¿qué significa? ¿Sabes cuánto es el consumo de Perú hoy día de energía? Es 7 gigavatios. 7 gigavatios. 7 gigavatios. Y podríamos generar 120. 120. Entonces, es una maravilla. ¿Por qué? Porque todo el consumo futuro, no solamente de energía eléctrica, se puede hacer con energía renovable, sino que la energía renovable que se necesita para producir hidrógeno en grandes proporciones, también va a venir de esa capacidad. Entonces, Perú tiene para producir hidrógeno, para abastecer completamente todo el uso del mercado futuro, del mercado interno, y exportar hidrógeno verde a otras partes del mundo, Europa, Asia, que van a ser y ya son grandes demandantes de hidrógeno verde y no tienen los recursos necesarios para ellos producir todo el hidrógeno verde que requieren. Entonces ellos van a ser importadores netos, ¿no?, de hidrógeno verde. Entonces Perú tiene que entrar en esa carrera, ¿no? Pero ¿en qué punto estamos hoy? ¿Cuál es la situación actual del hidrógeno verde en el Perú y qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ese escenario que parece ideal? Mira, hace un año aproximadamente, con un grupo de profesionales se formó H2 Perú, en la cual ENGIE también, como te comentaba, forma parte, sí. Y hay 56 empresas de toda la cadena de suministro, ¿verdad? De los que producen energía eléctrica, de los que van a consumir hidrógeno verde en la minería, en las otras industrias, en el sector hidrocarburos. Por ejemplo, tú sabes que para producir los combustibles sintéticos se utiliza hidrógeno, pero hoy es hidrógeno gris. Entonces, la idea es que ese hidrógeno sea reemplazado por hidrógeno verde en el futuro. Entonces, hay proveedores de tecnología. Entonces, están todos los actores que en el mundo tienen experiencia ya en desarrollo de hidrógeno verde y en utilización de hidrógeno verde, ¿no? Entonces, con ellos hemos creado un ecosistema que hoy estamos hablando de hidrógeno verde porque justamente desde hace un año hemos ido mostrando cuáles son las ventajas y las posibilidades que el Perú puede tener de uso de hidrógeno verde, ¿no? Que en concreto en que estamos, se ha propuesto, por ejemplo, una hoja de ruta, ¿no?, del hidrógeno verde, se ha propuesto una estrategia y corresponde un poco a las autoridades que se apruebe una estrategia nacional como lo tienen los países cercanos, Chile, Colombia, por ejemplo, porque además teniendo una estrategia y teniendo una ley que genere los incentivos, va a permitir anticipar, que las industrias anticipen el uso del hidrógeno verde, tal como sucedió con la industria del gas natural. Recuerdas que para que el gas natural comience a masificarse en el Perú se han tenido que generar una serie de incentivos, sí, claro, ¿no? Y lo mismo debe ser. Nosotros pensamos, y en ENGIE nosotros tenemos 70 proyectos en el mundo sobre hidrógeno verde. Entonces vemos que en realidad sí es posible, digamos, con una estrategia y con una ley que genere incentivos, de anticipar esa utilización en el país y obviamente aprovechar esos beneficios que esta industria va a generar, ¿no? Excelente, Daniel, y muchísimas gracias por estar hoy en Agenda Sostenible en Semana en Línea. Interesantísimo todo lo que nos comentas y ojalá lleguemos pronto a ese potencial que tenemos para el hidrógeno verde. Parece una alternativa espectacular. No, gracias a ti por la oportunidad. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar sintonizando Semana en Línea. Estamos con ustedes la próxima semana. Cuídense mucho. Chao.